Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos una vez más en Unos y Ceros Podcast. Estoy con mi colega, con mi compañerísimo Raymond. ¿Cómo andás, Raymond? ¿Cómo va, Javi? ¿Todo bien? Acá estamos muy bien. Bueno, no estoy solo, no estamos solos. Tenemos unos invitados. Ya los conocen porque estuvieron. Raymond, ¿me recordás en qué episodio estuvieron los muchachos? En el 8. ¿De qué se trataba el 8? Era el debate eterno. El debate eterno. Vamos a poner presupuestos. Vamos a poner un link. Presupuestos. Vamos a poner un enlace para que puedan ir a ese programa. Ya los conocen. Hasta ahora el único programa en vivo que tuvimos. Es verdad. Bien mencionado. Fue en vivo ese episodio. Va a haber más en vivos, los estamos craneando con Raymond. Tenemos que mejorar la parte técnica y salen. Sí, va a salir. Vamos a salir por YouTube. Obviamente, acá otro colega, genio técnico de hace años, Pablo Ruggi. ¿Cómo andás, Pablo? Dinosaurio me vas a decir, ¿no? Técnicosaurio. Van a desaparecer. Tenemos que hacer el 2.0 de presupuesto, ¿eh? Lo vamos a hacer. La actualización por inflación se va a llamar ese capítulo. Creo que se viene uno por semana. ¿Cómo andás? Y uno más de la casa, Mike LeBlanc. Sí, Mike LeBlanc. ¿Cómo andás, Michael? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá, bien. volviendo. Bien, no me hagas que te rete y hablarle cerca al micrófono, por favor. Bueno, ahí está. Estoy hablándole cerca. Yo quiero decirle a la gente que nos escucha, primero que nada, gracias. Estuve revisando las estadísticas de Spotify y estamos re contentos. Nos está escuchando cada vez más gente. Hace poquito brindamos, usted no nos ve, pero brindamos con mate por este éxito. Pero nos está escuchando cada vez más gente y es muy agradable que esto que tratamos de... Nosotros no somos especialistas en nada, ¿no? Somos técnicos que lo que queremos es llevar un mensaje, una enseñanza a gente que no sabe nada o gente que sabe un poco, lo que sea, a otros técnicos también, a otros colegas. Lo dijeron nuestros invitados del programa pasado, ¿no? Hay que ser cara dura y tener un micrófono. Claro. Y saber lo que uno quiere decir y con eso... Sí, y alcanza. Así que si eso te sirve a vos que estás escuchando esto y querés hacer un podcast, tenés que saber qué querés decir y cómo lo vas a decir, y ya está. Lo técnico va mejorando. Pero bueno, agradecerles un montón. Quiero mencionarlo, yo sé que va a quedar feo esto, pero quiero mencionar a Mati Fernández y a Karen Black, fieles oyentes de este podcast. Yo sé que están escuchando esto ahora, les agradezco un montón, son unos genios, gracias, en serio. Pablo, Miguel, gracias por estar, porque son un buen soporte para nosotros, en serio. El gusto es nuestro, muchachos, siempre. Participar, bien. Sumar. Gracias. Raymond, no sé si vos estuviste chateando con nuestro GPT, con Raymond GPT. ¿Tenés algo para decir al respecto? ¿Sabés que no, Javi? ¡Oh! ¿Sabés que no? Tuve varias ideas a lo largo de la semana y no anoté nada. Ok. No tomé nota de nada, así que este episodio, así se los digo. Se llama ciberestafa. Más claro imposible. Ciberestafa. Así que más o menos se van a ir dando cuenta para dónde va esto. Es un tema que teníamos pendiente, un tema que queríamos tocar, porque realmente nos parece súper importante tratar de llevar nuestras experiencias, algunos como víctimas y otras como técnicos, en cuanto a lo que son las ciberestafas, que están a full. Si yo les digo a ustedes, oyentes, phishing, ransomware, seguramente son palabras que conocen, con las cuales están familiarizadas. Y bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. Quiero mencionarles, muchachos, que justamente el 7 de este mes, estamos grabando, ¿hoy qué fecha es? Hoy es 12, el 7 de febrero fue el Día, el Día Internacional de la Internet Segura, ¿sabían eso? No, ni enterado. Sí, fue el Día Sí. Fue el Día Internacional. Me estaban pagando cuentas el 7, yo estaba más preocupado. Sí, estamos más preocupados. Estaba esperando el depósito. Claro, en esa fecha uno está esperando el depósito, no está buscando el día de que... Sí, fue el día de la Internet. Estaba tratando de llegar al 10, aunque sea. Qué bajón. Tenemos preparado, quiero hacer dos disclaimers, o uno, y una aclaración. Primero que nada,
No somos expertos en ciberseguridad, ¿ok? Somos técnicos que tenemos algo de experiencia y fuimos víctimas, algunos, yo por lo menos, después contaremos nuestras experiencias, así que atentos a eso, no somos expertos en seguridad, ninguno de acá es en ciberseguridad, ninguno es hacker, así que nada, bueno, Raymond está estudiando para ser hacker. Te cuento que tengo... Cracker. Te cuento que a mí que me hackearon el mes pasado, yo tengo una certificación de Cisco. No digas eso, no vas a conseguir laburo en ningún lado, Raymond. Qué rey, yo tengo medio CCNA metido. Yo caí en un ataque de ransomware, así que todos tenemos experiencias como víctimas y como técnicos, y ahora les vamos a contar. Y otra cosita que quería mencionar es, tenemos preparado, hoy no vamos a hablar de virus, o sí un poquito, y antivirus, porque tenemos un programa preparado para eso, especialmente de virus y antivirus. Hoy nos vamos a centrar más que nada en el hacking. Raymond, te quiero dar el pie a vos acá, porque está re bueno el documento que armaste y te gustaría que arranquemos con alguno de los puntos esos que estamos viendo acá. Sí, cómo no. Yo lo que hice fue recopilar un poco los tipos de ataques y mecanismos que utilizan las personas con malas intenciones para hacerse con nuestras credenciales, nuestro dinero, lo que sea, que nuestra información. Bueno, lo más común, conocido y que puse en primer lugar fue el phishing. ¿Sí? Bien. P-H-I-S-H-I-N-G, phishing. Es cuando los estafadores te envían correos electrónicos o un mensaje de texto o un mensaje instantáneo, hoy en día mucho WhatsApp también, que parecen ser empresas legítimas. Creo que está muy en boga ahora, hola, soy fulanita de Mercado Libre. Están a full. Te queremos pagar no sé cuánto para que empaquetes, para que embales paquetes de tu casa. Pero primero me tenés que dar tu CBU. Prepárate. Cosas así. Eso es una de las posibles. Bueno, está GoTinder, que fue por donde uno que estuve viendo muy seguido el mes pasado en el laburo. Fueron a todas las empresas a querer mandar eso y hacerse con las nubes, con cosas grandes, digamos. Más grandes. Dentro de mi trabajo es grande. Dentro de mi área de trabajo son cosas grandes. ¿Se puede decir, Raymond, que el phishing es el que está hoy en auge? O sea, si bien hay un montón de otros ataques, el phishing es el que está ahí top one. Seguido del que voy a mencionar a continuación, que es el ID spoofing. O sea, una vez que tienen tus credenciales, falsifican la información de identificación, como tu dirección de correo electrónico, tu número de teléfono, cuando te roban el WhatsApp, ¿no? Esto no es falsificarlo, sino directamente robarlo. Pero te roban el número de WhatsApp para robar tu identidad. Entonces, para hacerse pasar por Javi y pedirle plata prestada a Migue, y a buen puerto van por leña, falsifican, decía, la información de la identificación, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, la dirección, y te hacen pasar por alguien más. Eso es el ID spoofing, que viene de la mano del phishing, o el phishing. El phishing es para eso, digamos, es para robarte la identidad. Paso 1, phishing. Paso 2, ID spoofing. O hijack de identidad, como quieras decir. Bien. ¿Querés pasar al tercero o hablamos sobre nuestras experiencias? Por eso, si yo tengo algo para contar, ¿eh? Yo te resumo algo o te sumo algo a lo que vos nombrás. Cualquiera de las dos necesitan ingeniería social para funcionar, de lo que acabas de nombrar. El phishing hoy en día se está desplegando mucho talento. Yo veo que están muy bien. O sea, la de Telecom, no sé si la viste, la de Telecom es un muy buen ejemplo. Muy bien hecho, está muy. Los de Microsoft. Yo recibí un montón de los de WhatsApp, un montón, desde gente haciéndose pasar por empleados de WhatsApp, gente haciéndose pasar por servicios de electricidad de la zona, ahora con el tema del verano. Sí. La estafa de servicio técnico la tengo en otra categoría, amiga. Ahora te cuento. Ah, listo. Vamos a dejarla para después. ¿Tienen experiencias? A ver, algo que les haya pasado a ustedes mismos en cuanto al phishing. Yo te puedo hablar de consumidor final, más al mercado y pyme, más chico. Es lo que estaba diciendo recién Rey, o sea, entra mucho por la ingeniería, por los mails que abren los usuarios, caen mucho en eso, no revisan lo básico, de dónde viene el mensaje, el contenido. Muchas veces han abierto los links y en el propio te mandan una foto porque entran en pánico y te dicen, me tomaron el control y le sacan la foto al mail y te lo envían por WhatsApp, ¿no? Y vos revisás y le digo, pero ¿no te diste cuenta que hasta el mismo mail tiene faltas de ortografía
en la redacción, le digo, foto de banco, foto y no, ya está perdida. Muchas personas, muchos clientes no tienen doble factor con el celular, doble factor de autenticación. Y bueno, son cuentas que se pierden plata, en las pymes también se pierde mucho. Quizás en los ambientes laborales es más peligroso porque es como que vos decís, bueno, tengo la cuenta oficial del lugar donde trabajo, si es un instituto, puede ser en el área de educación. Total, si me hackean esta cuenta no es personal y abren el mail, es más peligroso. Pero me ha pasado con el phishing, hay cuentas que se han perdido, lamentablemente no se pudieron recuperar. Y después tuve clientes que me trajeron la máquina con las primeras versiones de Ramson infectadas. No me acuerdo específicamente cuál era el nombre de ese Ramson en ese momento, pero la pude recuperar haciendo recuperación de archivos. Eran las primeras, ¿se acuerdan? Las primeras versiones que le ponían contraseña, pero en realidad eliminaba el archivo original, te lo suplantaba y tomándolo como recuperación de datos pude rescatar en un ambiente de recuperación, con programas de recuperación de datos, pude rescatar el sistema. Eran las primeras experiencias de los chantas también. Esas eran las primeras versiones de Ramson, ¿no? Que tiraba el mensaje en ruso, depositar tanto. Lo único que se entendía era PayPal. O cripto, BTC. Sí, depositaba mandar acá para recuperar, ¿viste? La información. Bueno, haciendo recuperación de datos en esas primeras versiones, después evolucionó el Ramson, ¿no? Ahora entiendo que está en un nivel muy, muy avanzado. Pero siempre por lo mismo. Es abrir un mail con link que no corresponden, que son peligrosos. Y después la otra es el tema de mis clientes específicos, que es lo que siempre lucho para que no repitan contraseña. Vos no puedes tener 3 mails, la misma contraseña en los mails, la misma contraseña en los sitios de juego, la misma contraseña en lo que es una cadena. ¿Tenés? Sí, es algo muy común eso. Es más común de lo que creemos. Es para acordarte. O algo en la que mucha gente cae y ponen fechas de casamiento, datos de personales. Datos personales. No hagan eso, no hagan eso. Yo sé que... Sí. Hay un video que después lo voy a subir en Instagram de cómo entrevistan a una chica, lo subieron ahí al grupo de WhatsApp y le sacan con ingeniería... Sí, es un reportaje en inglés, ¿no? No es un reportaje en inglés. La piba dice, es mi gata y mi fecha de nacimiento. Y sigue hablando. Lo dice solo... Sí, sigue hablando y le saca el nombre de la gata y después le pregunta, ¿y tu cumpleaños cuándo es? Claro, haciéndole preguntas, son preguntas perpicaces, ¿no? Es como, te pregunto algo... Javi, pero fueron como 3 o 4 los que cayeron, no una sola chica. Sí. Hubo gente que le dijo la contraseña directamente. Bueno. No, mi contraseña es segura, fulanito 1, 2, 3. El tema que mencionan los muchachos sobre la ingeniería social que hay detrás de esto, que acá hay métodos en donde te convencen de que vos entregues tus datos. Ya no te están robando con un mecanismo de fuerza. Te convencen y vos, sin querer, entregás tus datos. Eso es lo peligroso del phishing y esto de cómo la ingeniería social va evolucionando para que vos caigas y entregues vos solo tus datos. Ya no sé, acá no hay un ataque de fuerza. Antiguamente era el famoso cuento del tío. Del cuento del tío evolucionado, ¿no? Anoche vi, Javi, una que era por WhatsApp y donde decía fulanito quiere hacerte su contacto de confianza. Y aceptar o no, ¿viste? Conozco mucha gente que va a caer, inevitablemente. Y es nuevo esto. O sea, perdón, Raymond, eso que a mí me llegan cosas de Instagram que me dicen... solicitudes de mensaje, che, ¿quieres ser tal chica semidesnuda? ¿Quiere ser tu amiga? ¿Eso es phishing también? No, es eso. No voy a decir nada. No, porque nunca hago el link en esas cosas. Vamos a protegerlos. Miedo de decir qué es, pero bueno. Le da miedo. No, que no vamos a decir nada. Pero bueno. A mí en Instagram me pasa, sí. No te digo un montón de veces, pero tengo cada... Pero siempre el perfil es el mismo, son... chicas lindas. Chicas lindas. No nos pueden mandar un mensaje a nosotros. Claro, ese es el primer punto que vos tenés que ver. Yo soy medio de que no sigo a nadie, no le doy pelota a nadie. Si nos mandó si no te iba a decir nada. El 7 de estudiante, sí, de estudiante de casero, decís, bueno. Claro. El 7 de estudiante, qué malo. Perdón, Raymond, te interrumpí, no sé qué ibas a decir. No, eso que... Lo que estaban diciendo ustedes. El 7 de estudiante, claro. Si es el 7 de estudiante, sí, no es phishing.
¿Seguimos? Sí, Raymond. Bueno, yo puse tercero en la lista, como decía hace un rato, el ransomware es un tipo de software malicioso, podríamos decir que es un virus, pero por su diseño, porque está hecho para cifrar los archivos y a partir de ahí exigir un pago a cambio de descifrar el archivo, entra también en la categoría de estafa. Bueno, ya hemos hablado, recién estuvimos hablando de Totalmente, ransomware. sí. O sea, vos decís, normalmente así, acá entre nosotros, entre técnicos, decimos... Es una mezcla de ambos, es una mezcla de ambos. Claro, pero es un híbrido, exacto. Sí, estafa y extorsión. Claro, sí. Pero también es una infección viral, es literalmente un archivo malicioso infectando la computadora. Pero se casa con las otras ramas del crimen en esa parte donde te dicen, bueno, ahora paga. Sí, yo caí en una de esas, no recuerdo exactamente qué fue lo que hice, algún backup de un cliente fue, cuando recién arrancaba me la mandé, abrí un ejecutable y me contagié con un ransomware súper conocido, súper viejo, que hoy tiene cura, por así decirlo, que es el .leto. Googlean ransomware.leto, es viejo. Hoy se puede desencriptar. Y prácticamente todo lo que son archivos.exe me los encriptó todos. Yo les guardé a unos clientes 5 años de fotos, y esto hace 5 años atrás, ponele. Sí. Les guardé 5 años previos de fotos encriptados por un ransomware con la esperanza de que un día se pudieran desencriptar. Está buenísimo. Y hasta el día de hoy... Está re bien. Hasta el día de hoy no hemos sabido nada. No me acuerdo ni la extensión, o sea, le tendría que preguntar, che, mandame una fotito del... Hay una página, Raymond, hay una página de un loco que tiene varios desencriptadores y los publica gratuitamente. Yo voy a poner esto que estoy diciendo ahora en los enlaces del episodio porque hay muchos que ya se pueden desencriptar, ¿eh? Perdón, Pablo. Sí, en ese momento era una extensión desconocida y bueno, nada. No, ahí sumando lo que dice Rey, lo único que te puede proteger es, como le decimos siempre a nuestros clientes, hacete un backup periódico y que ese backup esté fuera de la máquina que usás, en un medio extraíble y no conectado a internet. Es lo único que te puede proteger. Un pendrive en el cajón de las medias, es el que va. Lo único, un disco portable, pero es lo único que te puede proteger haciendo backup de las fotos más importantes, ¿no? De los datos más importantes. Hay que entender eso, que no hay otra forma. No necesariamente tiene que estar fuera del equipo. Vos sabés que si no es una unidad visible para el virus, digamos, para el ransom, sacarle la letra de unidad, decís vos. Le sacás la letra de unidad y ya funciona. O sea, yo en lugares donde no he podido llegar a que sea un extraíble, o sea, tener un método extraíble, todo, o tener un servidor extra aparte, la utilidad es quitarle la unidad y cuando haces el backup le das nuevamente la unidad. ¿Una partición en el mismo disco, decís vos? Sí. Una partición del mismo disco con una unidad no visible alcanza para que no la pueda tocar. Siempre y cuando no estés infectado a nivel vivo, no lo veo mal. No, funciona, va a funcionar. Sí, podés tener un disco aparte. Va a ser un escaneo de las letras de unidad. Lo demás lo ignora. No tiene manera de entrar. O sea, no puede ir y asignarle una unidad Debería ser un disco. software demasiado complejo para poder hacer algo así. O sea, tener que agregarle un test disk al mismo ransomware. Lío bárbaro. Claro, para que chequee, identifique. Y hay particiones. Vos imaginate que es bastante lío para automatizar. Claro. Para automatizar que te detecte la partición, el disco, y vos le asignes una letra, es bastante lío. Va a pesar un giga el infectado solo y ahí ya no lo descargo. Claro, lo pienso en el usuario promedio. En el usuario promedio no puede hacer eso. Lo más fácil para un usuario promedio es bajar. Estamos nosotros para eso. Claro. Sí, eso sí. Otra de las cosas es que si usás una especie de backup como, no sé, Google Drive, cualquiera de esas cosas, tenés que tener en cuenta que te encripta la compu y sincroniza lo encriptado a Google Drive. Sí, una nube no es tan confiable, es verdad. Eso es re doloroso. Eso duele mucho. Yo ya lo vi eso, o sea, en una de las ataques de ransom se encriptó la máquina completa y el backup que estaba en la nube de la máquina esa también se comió, se salvó el disco sin letra, sin nada, y obviamente... Bueno, pero en Google vos podés volver atrás, un mes atrás. Podés retomar algunos archivos, no sé si en la cuenta free, porque en esa cuenta era una cuenta free que había, porque era un backup por las dudas. Con dominio propio, sí. Yo tengo la mía que es free con dominio propio, claro, y esa sí me deja volver.
Nada, esta era una cuenta. Raymond, ¿vos no ayudaste a Juan Manuel con algo parecido a lo que menciona Migue? Un ransom en Linux, sí. Ajá. ¿Y vos le ayudaste a... ¿Lo lograron desencriptar? Sí, sí. O sea, recuperamos a más del 90% en un server, sí, en un server En Linux. un server. Complicado. Recuperamos más del 90% de los archivos. A lo que comentaba Javi, tenés la web de ID Ransomware donde vos cargas Bien. el archivo de extorsión, un archivo de prueba y te dice si existe ya en base al archivo de extorsión, porque son los mismos, Gracias, Migue. y algún archivo, si existe ya un decrypt para ese, si hay más información, o incluso te llevan a un foro, porque yo me encontré con uno que no hay información, ir a un foro, subir muestras de archivo, todo, y bueno, y hablar ahí con la gente un poco, a ver si se encontraba alguna solución. Además tengo un disco, tengo encriptado, guardado, con información de uno que... ¿Te acordás de la extensión? Era una rama, claro, una rama de otro ransom, o sea, alguien tomó un ransom en el código, lo modificó un poco, Una variante. y encima, no sé, habrá... Claro, es una variante que no tiene todavía ninguna solución, no fue tan masivo, así Con que un bueno. poquitito de código ya lo mejoró un montón, o sea. Y así que ahí está. Yo llegué a esa página, Migue, lo menciono así, pero también lo voy a poner, lo quería guardar para el episodio de virus y antivirus, pero InfoSpyware, la página esa, ¿la conocen? Tienen un foro bastante bueno. Exactamente. Y métanse InfoSpyware, después voy a poner la descripción. Y es muy lindo para aprender mucho sobre seguridad en esa página. Hace mucho que no uso Tor, pero las últimas veces que anduve por la Deep, hay muestras de ransomware haciendo? ¿Qué andaste comprando, doctor? Armas. Estaba vendiéndole Hay por todos lados, si querés hacer pruebas, está lleno. Como Migue, perdón. Que hay por todos lados. La última vez que vi, hay muchas muestras de ransomware con su código fuente, y troyanos y cómo funcionan. Y hace un tiempo que no veo nada de eso, pero... Qué bueno que esté publicado y qué malo que lo pueda agarrar cualquiera que sabe y que pueda hacer una variante, ¿no? Sí, y hacer una variante. Del lado de la seguridad está bueno poder verlo. O sea, como para un cerrajero está bueno poder ver una cerradura por dentro. Para nosotros también está bueno poder verlo cómo funciona y decir, bueno, a ver qué antivirus me lo va a frenar mejor o qué método puedo utilizar para evitar o deshacer cualquier daño realizado con esto. Pero no está tan bueno tampoco. ¿Te acordás del gusano Blaster? Creo que fue diseñado por un pibito alemán de 16 años que quiso apuntar a una cosa y terminó haciendo más daño. O sea, por un error en el código del propio virus, de un gusano, terminó haciendo más destrozo. Creo que fue la historia así. Y se infectaron todas las máquinas con XP, se apagaban automáticamente solas, ¿se acuerdan? Agarró los ciber, todos por red. Hizo un desastre, me acuerdo en esas épocas, 2000 y pico fue. Hizo un desastre el Blaster. Ese fue un gusano conocido. En base a lo que mencionaban Miguel y Raymond, existe, para la gente que no lo sabe, la mayoría lo van a saber, está el hacker malo y el hacker bueno. Después voy a poner el abogado de los Simpsons que dice el malo y el bueno. Está el hacking ético, que incluso es una práctica que uno puede... Sombrero blanco y sombrero negro. Tenés gente que puede agarrar el código para aprender incluso cómo defenderte de determinados virus, o bueno, también tenés gente que lo agarra para, como dice Pablín, para generar variantes mucho más maliciosas. Está bueno que la información esté al alcance de todos, a eso me refiero. Por un lado es malo, pero por un lado también es bueno. Sí, está perfecto. O sea, la información, esto va para todos. Yo ayer me fui a un grupo de Hackintosh porque estaba lleno de publicaciones de gente que lo vende. Te vende el servicio de instalación de Mac, del sistema Mac en una PC, ¿no? Yo digo, pero esto ya se volvieron mercenarios, ¿viste? O sea, la información es libre, debería para mí estar disponible para todos. Te estás metiendo ahí en un campo complicado. Bueno, yo opino lo mismo. Pero es mi opinión. Yo opino lo mismo, pero creo que la mayoría no opina así. Yo me fui de un grupo donde estaba todo bien hasta que vendían cuentas de Netflix. Y una de esas cuentas era la mía y me recalenté. Y no, si lo ubicaba el chabón lo rompía todo. Me pasó 2 veces con Netflix, de que no podía ingresar porque estaban usando mi cuenta. Y un día en uno de esos grupos encontré mi cuenta. O sea, vos decís, dale, Javi, ¿es una aguja en un pajar? Me pasó y me quería morir, boludo. Después tenés que compartir el link donde vos controlás tu cuenta de correo. Me hiciste acordar ahora, ¿viste? Si fue vulnerable.
Bueno, quería hablar un poquito más adelante de eso, pero sí, Lo tenemos pautado, está pautado. está pautado. Bueno, ahora voy a hablar de algo que Esta está buenísima, esta que viene ahora está buenísima. Que recién mencionó Migue, muy por encima, que lo vemos ahí en las películas. El tipo viene vestidito de Telecom. Totalmente. Y lo dejan pasar a cualquier lado. La estafa de soporte técnico, ¿sí? Pretenden que te están dando información sobre, mirá, tenemos un problema técnico, o debido a una violación de datos de la empresa, hay un problema técnico en tu dispositivo, así que necesitamos ingresar para solucionarlo. Se visten de policías. Es la típica de las películas, ¿viste? Vos se van a robar algo y se visten de la empresa de telefonía, claro, o del que arregla las alarmas, de las cámaras, etcétera. Y ahí es donde hacen la macana. La estafa de soporte técnico, es lo que decía Miguel hace un rato también. Ese es otro tipo de ciberestafa, ¿sí? Yo te ayudo. Hay mucho de eso. Mucha gente, muchos nonomáticos, si se quiere, haciendo preguntas del tipo, ¿cómo hago tal cosa? Yo te ayudo. Siempre hay uno, en todos los grupos. Yo te ayudo. Yo uso Facebook porque soy un hombre mayor. y de eso hay mucho, hay mucho. No, dale que yo te ayudo, mandame un privado que yo te ayudo. Lo que pasa, Rey, ahí es, hay que hacerle entender a los clientes o a la gente que lleva la máquina a servicio, que hoy en día el técnico es como un doctor, es como un médico. El médico sabe tus secretos físicos y personales y el técnico sabe toda la parte, tu vida digital. Tu yo digital lo conoce el técnico. Hay ciertas contraseñas que ya las tengo memorizadas. Ciertos accesos por RDP. O sea, no es mi intención. Pero porque hay un código ético entre técnicos también. No podemos. Aparte, hay un secreto profesional sobre las cuestiones de los clientes. Pero ojo a quién le llevas la máquina. Yo le podría dar un mensaje a todos los usuarios, a todos los que tienen que buscar un técnico. Ojo al técnico que le llevas la máquina. Bueno, ¿no le pasó a Florencia Peña eso? Que mandó a cambiar la pantalla del teléfono. Ese mensaje que estás dando, Pablo, yo sé que ningún famoso nos escucha, ojalá, pero vos, famoso, que estás escuchando Unos y Ceros Podcast, fíjate a quién le envías tu equipo, ¿entendés? Fíjate a quién le das tu contraseña. Porque sí, creo que es... No hace falta que sea famoso. Yo creo que tiene un valor extra que seas alguien conocido y que un técnico tenga tu información. Creo que le da un valor extra. Mirá, pero si sos una minita re fit, o sea, tenés un cuerpazo y una carita. Y sí, también te pueden extorsionar. Y le llevas el teléfono a un chanta y el chanta se va. Hoy depende, el técnico tiene un poder, puede la extorsión, o sea, robar información, robar datos, le puede suceder a cualquiera. No hace falta que sea una chica fitness. Sí. O sea, a un jubilado también le puedes agarrar y puedes, si querés. Totalmente. Entonces, siempre la discusión está puesta en cuánto me cobra el precio de la reparación, pero no se fijan que vos al ceder un equipo, un celular, yo no me dedico a la reparación de celulares, pero sucede lo mismo, o tu notebook, o una computadora, le estás entregando tu vida digital a esa persona. Entonces, hay un valor que no se pone en eso. Después estamos discutiendo si la reinstalación de un sistema sale 10, 15, 20, 5.000, pero a la persona que vos le estás entregando parte de tu vida. Entonces, no hay precio para eso. Sí. No hay precio. Es la confianza que vos tenés con tu técnico de confianza, valga la redundancia. Sí, sin ir más lejos, a mi cuñada le pasó esto. Le hicieron unas compras con la tarjeta de crédito y eso sucedió en la red Wi-Fi de un hospital muy conocido de la ciudad de Buenos Aires. Yo le dije, mirá, para mí acá viene por el lado de IT, del departamento de ahí, no sé quién trabaja ahí, pero ¿cómo puede ser que vos te conectes ahí y de repente hay una violación, una brecha de seguridad? Es el lugar donde tenés que estar más seguro, o más segura, que le dije, ¿no? Bueno, y eso viene de la mano de algo que querías mencionar antes, Man in the Middle. Vos decía hace un rato, no hace falta que seas una chica fit, re bonita. También podés ser un abogado en el bar de tribunales. Si la red está infectada o si hay alguien con la suficiente viveza de ir a sentarse a tomar un café con una máquina preparada, puede capturar datos de toda la red Wi-Fi de ahí y desastres. Habíamos hablado de Honeypot en un capítulo anterior que no recuerdo cuál era. Sí. Habíamos hablado un poco de Man in the Middle. Eso es súper peligroso. O sea, cualquiera, uno lo que hace, y esto es para cualquiera. Yo en mi caso no, porque tengo un buen plan de datos, que me sobran datos siempre,
pero uno lo que hace es ir a cualquier lado y sí, Pablo. Ojo con los chicos ahí, porque las víctimas también son los chicos, que los chicos ven redes abiertas y dicen, mirá, ni siquiera te dicen, che, a mí me pasa con mis propios hijos, no se conecten a redes públicas o abiertas, porque los chicos con tal de jugar, hay una red wifi abierta, van y se conectan. Yo tengo la política de no conectarme a nada, de ser posible. Ya te digo, tengo mis datos y yo con mis activo datos el 4G. Sí, siempre dice el 5G o el 4G, viste, activás y te conectás con la red del celular. No confío ni siquiera en la red de los cafés, viste, cuando vos vas claro, a un hospital, un café, cualquiera puede estar capturando datos. Cualquiera. El man in the middle es uno de los ataques más fáciles. Preparar una máquina para eso con Wi-Fi Slacks, con... ¿Cómo se llama? Con herramientas básicas, siguiendo un tutorial lo puedes hacer. Ese que usan todos los hackers ahora, que está basado en Debian, no me acuerdo ahora. Pero dejar en claro que no hace falta ser un hacker para hacer esto. Cualquiera con un tutorial lo puede ejecutar. Entonces ahí está el peligro. Con el mínimo conocimiento. Claro. Hay muchos exploits, hay mucho hardware y software no actualizado, es susceptible. O sea, vas con Windows 7 a un café, sos la carne de cañón de cualquiera. Las plazas y los aeropuertos son los lugares de mayor... Están ahí de mayor cacería, digamos. Ojo, no hace falta que sea una red abierta sin clave. O sea, si vos vas a una IPF, a un McDonald's y la clave te la dan, es verdad, vos podés pedir la clave. Estás en la misma. O sea, es una red pública y si es una red pública es peligrosa. Hay que tener cuidado con eso. Viste que la gente lo que hace primero es sentarse. ¿Me decís la clave del Wi-Fi, por favor? Lo primero que hace la gente cuando se sienta. Antes de pedir la comida, el café, me das el Wi-Fi. Pero pedite un café primero, viejo. Bueno, la recomendación es usar el 4G o el 4.5 que tenés en el celular. Claro, pero bueno. Es más seguro. Yo entiendo, por ahí vos no tenés saldo y tenés que zafar. Sí, pero no andes haciendo compras por Mercado Libre. No lo uses para... Claro. Bien. O sea, está perfecto si vos querés mirar TikTok mientras te tomás un café en la IPF. No pasa nada. Ahí no es... Pero comentalo técnicamente. Así con palabras para... Pues está bueno cómo se crea eso, cómo lo crean. Va una persona con una notebook, se sienta o como un usuario común y corriente y te puede generar una red Wi-Fi. Activa un honeypot. Ahí está. Claro, se hace pasar, lo que hace el man in the middle, perdón por mi inglés, significa el hombre en el medio, entre vos y el modem o el server o a donde sea que vos te vas a conectar. Este hombre en el medio lo que crea es una especie de desvío de la información y vos, si supongamos, ¿no?, que vos creés que te estás metiendo a Facebook en una red abierta del aeropuerto y en realidad lo que estás dándole es tu contraseña, tu nombre de usuario, todo a este muchacho que creó una especie de... sí, Pablo, perdón. No, justo lo que estás diciendo, porque la gente se conecta por ahí, abre el home banking o algo y en la red donde estás conectada, esa es un cazabobos, es falsa, para decirlo de alguna manera. Es un cazabobos, claro. Un pote de miel, un honeypot. Un honeypot se le dice, como dice Raymond. Ojo, también existe este tipo de ataque sin necesidad. Eso se hace con Kali, ¿no? Se puede hacer con Kali. No me salía el nombre. Con Kali Linux, sí. Con Kali, con Wi-Fi Slacks, con Parrot. Con Wi-Fi Slacks. No hace falta a veces duplicar la red Wi-Fi. Vos podés capturar los datos de una red que ya existe. Todo esto o sea, repito, no es lo peligroso que te conectes a la red. Lo peligroso es que andes usando home banking, transferencias. Información sensible. Si ya tenés iniciada la sesión en Facebook y y te conectás a una red Wi-Fi, corres bajo peligro. No tanto, o sea, como si te conectás a una red que encima de ser falsa, tenés que poner la contraseña de Facebook, ahí estás hasta las remanos. O sea, es complicado realizarlo al ataque, pero no estás libre. Tenés cuidado con eso, nada más. Eso es lo que decía. ¿Cómo me puedo dar cuenta del man in the middle? ¿Qué hay? ¿Lagueo? ¿Latencia? ¿Cómo yo como usuario? Sí, pero las redes públicas en general son lentas. Pero yo como usuario, ¿cómo me podría llegar a dar cuenta? No te das cuenta. ¿No? A menos que conozcas la Mac del dispositivo y te pongas a chequear cuál es cuál. No. Salvo que en el nombre diga red Wi-Fi gratis para todos. Como usuario normal no te das cuenta del man in the middle. Es más, como usuario avanzado, ya te digo, si vos no conocés el AP de la IPF, no te sabés la Mac, que no la tenés memorizada ni anotada ni nada, o sea, no es fácil detectarlo. O sea, todo este tiempo, todos estos años que yo por ahí he ido y me he conectado a algún lado, en algún lado me habrán estado capturando datos. Claro, sí, seguro. Porque no lo puedo saber.
Sí, sí, sí. Yo caí hace poquito, lo puse en el grupo de técnicos en el que estamos con los muchachos, ¿cómo se dice? Cómo vulneraron, es la palabra, mi mail, un mail que no lo uso para nada, para absolutamente nada. Hasta el día de hoy me pregunto cómo hicieron, o sea, no tiene nada ese mail, ¿no? Pero siempre lo dejé ahí, nunca le puse doble factor de autentificación, el MFA. En un ratito vamos a hablar de eso. Porque dije, acá no tengo nada y siempre me avisaban de que alguien estaba intentando vulnerarlo. Y lo dejé y dije, este guacho algún día lo va a lograr. Y lo logró, hace muy poquito lo logró y vulneró mi mail. Y hasta el día de hoy dije, seguramente en alguna red abierta, utilizando ese mail hice algo indebido. Metí en la contraseña, porque no, yo soy muy cuidadoso, pero sí me he conectado. Sí, Raymond, perdón. Anduviste por la versión digital del barrio turbio. Claro, el barrio. Decía el wifi del barrio turbio, me conecté. Hasta el día de hoy me pregunto, ¿cómo es que lograron vulnerar mi mail? Me encantaría saberlo. Pero me imagino que es esto de, me metí, estoy casi seguro que fue alguna red abierta en donde utilicé ese mail. Yo he sido muy negligente en el pasado con eso. Yo decía, pero ¿para qué me van a hackear a mí? ¿Qué quieren de mí? Vos eras fan de Lares. No, jamás. Uno de los mayores detractores el de emule. fui. El emule, boludo, full, ¿sabes cómo? El emule. Dios, qué cosas del diablo, Lares y el emule. E2K sigue siendo lo mejor que hay. Con el tema de Wi-Fi que estabas nombrando, tenés que tener mucho cuidado porque no es necesario que vos te conectes ni siquiera. Si vos tenés el celular, ya se conecta normalmente a una red. Vos tenés forma de duplicar el nombre de la red, no brindarle la misma credencial que tiene tu red, y tu dispositivo se va a conectar igual. Hoy igual la mayoría de los dispositivos, por eso celulares nuevos, iPhone también creo que lo agregó el año pasado, detecta si cambió la MAC del dispositivo normal al que se está conectando ahora con el mismo SSID. Y te avisa. En las opciones de desarrollador vos podés activar una medida de seguridad. No me acuerdo el nombre, Miguel. Che, para que no suceda esto. ya ahora directamente está. Varía. Si vos tenés un SSID con una MAC, ok. y vas a conectarte a una SSD igual y tiene otra Mac, te dice, che, ojo, que esta no es la misma. De hecho, si vos tenés... hoy no necesitas, como dijiste anteriormente, irte con una notebook, con un Kali o con cualquier software específico. Vos te vas con un integradito SP, el 8266, era bueno, el famoso Node MCU que comprás, que es un Arduino chiquitito, con una batería de 5 volts, y hice la prueba con eso. Te vas con eso directamente, sí, lo puedes duplicás hacer. la típica red FiberTel Wi-Fi, vas por la calle y vas levantando dispositivos. Y lo más común que se hace, y que ojo que se hacía mucho en McDonald's, se hacía en un montón de lugares, Mirá, Miguel Hacker, automáticamente cuando vos te conectabas te decía, bueno, para brindarte conexión, permitime tu correo a método de, no que me digas tu correo y tu clave, sino es, bueno, dame tu correo como para recopilar información. En un momento lo hacían. También lo hacían en muchos lugares que te obligaban a darle iniciar sesión en esta red del lugar. Claro, bueno. El Ryzen que se compró no se paga solo. Y tenés una web que es un clon de Google y te dice clave y te hace hacer de cuenta que iniciás sesión en Google, la red recopila tus datos y te da internet. Vi un par de videos, Miguel, de lo que estás mencionando, pero con Facebook. Yo lo tengo hecho con Google, con Facebook, o sea, duplicar la web no es ningún misterio. Lo metes al Arduino y lo llevas en un aparatito chiquitito de 2x2 con una batería. El lado oscuro es muy intenso en ti, Miguel. Estoy viendo que te estás yendo por el lado de los sí. Hay un bot de Telegram que te da un link, no lo voy a mencionar. Amigue, si querés después te cuento. Que te da un link que captura la cámara. Ya sé a cuál vas, al de la página. Obviamente cuando vas a la página vos le tenés que decir, sí, permiso. Permiso de usar la cámara, sí. Pero bueno. Sí, yo no... Y vos, vos no ves ninguna nada. Ellos sí te están viendo a vos. No lo llegué a probar. Porque no quería hacer la prueba con mi celular. La gente que los escucha, está preguntándose, yo me pongo en lugar del usuario, ¿cómo me protejo de esto que están diciendo? ¿Cuál es la única forma de proteger? Hablando del tema de Wi-Fi. Hoy en día es, si salís de tu casa, yo no lo hago, No, apagué el Wi-Fi. Porque el problema es que tu celular... no te conectes a ninguna red. Claro, encima tu celular no es que está diciendo, che, a ver si encuentro a la red de mi casa. No, tu celular está tirando todas las redes a las que se conectó continuamente handshake al aire así. Si vos te pones a escuchar... Sí, porque si está tirando handshake, claro, ya está, Sí, claro, va así. Vos te pones con
con una placa de Wi-Fi a escuchar lo que está llegando y te va a decir el celular ese a ver cuántas redes tiene guardadas, básicamente. Es una locura. Y si vos tenés 200 redes, va a tirar 200 nombres de redes hasta que encuentre la. Hasta la que de él. encuentre una, claro. Es una locura, es una locura. O sea, desactivar, salir de tu casa, desactivar para que no esté buscando y donde llegaste te conectás y después te vuelves a desconectar. No te protege otra cosa. Porque no es que dice, a ver, estoy escuchando esto, no. Sí. Está tal, y empieza a tirar todos los nombres que tiene. Ese es el problema. Está fulano. Claro. Claro. Sí, ni hablar. Claro, el punto positivo es que ahorramos batería. Si desactivamos, ahorramos un poco de batería. Además, sí. Este es nuestro consejo desde Unos y Ceros Podcast para la comunidad. Salí de tu casa y desactiva el Wi-Fi. Desactivar el Wi-Fi. Sí, es más, si tenés un teléfono con Android 12 o superior, no pasa nada, porque vos lo desactivás y cuando volvés a tu casa, se activa solo. Si tenés la locación Se activa. activa en el Wi-Fi, se activa el Wi-Fi donde hay una red conocida, si tenés activada la localización. Muchachos, quiero ya comprometerlos un episodio sobre los ads y las publicidades y el micrófono de Google que te escucha. Los quiero comprometer para ese episodio, ¿puede ser? También le puede llegar a servir a la gente. Raymond, ¿cómo seguimos? Seguimos, vamos a hablar de carding. Brevemente vamos a hablar de carding. ¿Qué es el carding? En el carding los estafadores usan la información de las tarjetas de crédito robadas las tarjetas o robada la información con un lector de RFID, con un lector de bandas magnéticas para realizar compras fraudulentas en línea, para realizar transacciones no autorizadas, incluso de hecho con algunos números de una tarjeta de crédito se pueden crear tarjetas de crédito virtuales falsas. Eso se llama BIN carding. El BIN son los primeros 8 números de una tarjeta de crédito que identifican el banco, el proveedor, la financiera, si no me equivoco, esas dos Sí, cosas. lo asocian a la empresa, digamos. Sí, los dos primeros dicen esta es una Visa, los otros dos dicen es del Banco Provincia y así. Bueno, con esos 8 primeros números vos podés generar una tarjeta de crédito falsa con un CBB, con una fecha de vencimiento, etcétera, y también podés realizar transacciones. O sea, no es tan simple porque se usa VPN, se usa todo mucho más elaborado, pero de hecho así se crean las cuentas de Netflix que te venden por ahí, por las redes sociales. ¿Se acuerdan el auge en los noticieros? Hubo un boom de noticias de dispositivos incrustados para duplicar y truchar tarjetas de crédito. Lo deben haber visto más de una ocasión. De hecho, se pueden modificar los lectores de esos chotos que vos comprás de Mercado Libre para que sea un chupador, le dicen un chupa. Sí, de información. Le pasó a un cliente mío que en la estación de servicio le entregó la tarjeta. Sí, justo. Y después, al corto tiempo, hicieron gastos. Bueno, le vaciaron el sueldo, ¿no? Y le dije, mirá que se copia la tarjeta así en un segundo, no te das cuenta. Y empezó a hacer memoria, dijo, eso fue en la estación de servicio. Fue el único lugar donde no vi que lo... Le digo, nunca le tenés que dar la tarjeta, tenés que ir vos con la tarjeta. Exactamente eso que estás diciendo, estaba a punto de decirlo. Yo tuve conocimiento, una vez llegó a mi conocimiento, de una persona que era el que te despachaba la nafta en la estación de servicio. Y bueno, el chabón se daba vuelta y en la vuelta que se daba, traca, la pasaba por el chupa y fuiste. Y después está la otra que te sacan la foto con, viste, esos más burdos, pero te sacan la foto del código de seguridad. Viste que Mercado Pago ahora implementó la nueva tarjeta que no trae código de seguridad. El código lo tenés en la aplicación. Yo tengo Es claro, solo por chip. yo tengo la de Open Bank, no trae nada. Sí, Mercado Pago lo implementó transparente, ahora. Yo le sugiero a la gente que la compre no, se la envían gratis. Que la pidas y Mercado Pago te la envía gratis, la tarjeta negra, que no tiene código de seguridad, no tiene nada, es por chip. Bueno, es por lo menos una seguridad más, no tiene para sacarle foto. Para comprar online, igual Mercado Pago te ofrece tarjetas virtuales ahora si querés. Sí, está en la aplicación. Y es únicamente para hacer que compras online, cosa de que no te pase eso. Acá pasó durante bastante tiempo en la ciudad de Mar del Plata. Los cafés vendían tarjetas. O sea, yo sé de muchos, incluso hay una estafa muy grande que se hizo, que era 3 o 4 años, llegó a estar en las noticias y todo, se escapó a Chile, no sé la verdad si lo llegaron a agarrar o no. El flaco se dedicaba a vender consolas, juegos, todo. Bueno, todos los juegos que vendía, obviamente no físicos, digitales, eran comprados de esa manera. Y iba todo bien hasta que se ve que se le empezó a ir de las manos y empezó a comprar cosas a su casa, a llegar a dirección, todo. Y llegó un momento donde hizo estafas muy grandes, con eso muy grande, no sé cuánta plata habrá hecho, que salió en las noticias. Salió en las noticias, todo, o sea, lo empezaron a buscar. Él se dedicaba a vender
cosas digitales, pero se ve que en un momento empezó a comprar y vendía cualquier cosa, lo mandaba a la casa, todo con tarjetas robadas. Era re común y es lo mismo que nombraba Pablo. A ver, si vas a pagar con una tarjeta, anda vos, porque es recontra sabido, y yo asumo que lo siguen haciendo, pero bueno, no se sabe tan normal como se sabe en ese momento. Pero si ibas, pagabas con una tarjeta, era más que sabido que te le iban a copiar los datos y después le iban a usar. En algunos países no te toman la tarjeta. Por ejemplo, en Brasil, nosotros estamos acostumbrados por ahí, cuando vamos a comer algo, le damos la tarjeta a la moza Sí, se la lleva. para que se la lleve y te la pasen. Y en Brasil no, en Brasil te dicen, no me dé la tarjeta, levantate y anda a la caja y pagá en la caja. Tráeme el postnet. Eso es una buena práctica, ¿no? Decir que ahora por lo menos las tarjetas se están actualizando y están eliminando eso. Bueno, supongo que vos también podés pedir que te traigan el postnet a la mesa en los Sí. bares. En algunos bares te lo traen también a la mesa. Pero si es eso, si te modifican la terminal, estás en el horno. Bueno, pero digamos, tu bar de confianza, ¿No escucharon ahora la nueva aplicación que se vende por las redes sociales? Que la del simula Mercado ser, Libre, Mercado Pago. Simula ser Mercado Pago y De Mercado Pago. y Terrible. estafaron a un montón de gente con eso. te manda comprobante y todo. Y yo le decía a los comercios amigos acá de la zona donde vivo, le digo, quédate y esperá que se te acredite la transferencia. Le digo, no confíes en. Me enojé feo, Pablo, en un grupo de Telegram. No me acuerdo que estaba buscando, caí en uno de esos grupos de software y ofrecieron ese software. Y me enojé feo y me agarré con un tipo y empezamos a debatir. Y dijo, bueno, acá, o sea, se ofrecían cosas piratas en ese grupo. Y me agarré a discutir muy fuerte porque vi esa aplicación que mencionás vos. Y el tipo era como totalmente frío. O sea, mira, flaco, yo la vendo, estoy haciendo plata con esto. No había manera de hacerle entrar en la cabeza a ese chabón que era un estafador igual que el que compraba el software ese. Lo hacen con una frialdad, con un despecho, una falta de empatía. Ayer agarraron uno en el centro de Rosario que usaba la aplicación de Mercado Pago, la trucha, para hacer estafas. Lo buscó y lo encontró la dueña de un comercio y lo hizo meter preso. Está perfecto. Salió ayer en las noticias. Por encima, lo que pasa es que pasa a nivel muy usuario eso. Yo en la carnicería, la chica que te cobra, donde voy a comprar, el barrio acá, la chica dice, espera un minuto, por más que tarde, no te entrego la mercadería hasta que me aparezca la acreditación. Entonces vos pagás y te quedás de costadito, por ahí tarda un ratito, listos, ok, andate ya, anda tranquilo. ¿Sabés cuál la Hasta que no se simplifica la eso? acredita ella no. Perdón, disculpa. ¿Sabés cuál lo simplifica? El uso del postnet. Cuando está acreditado sale el papelito, el ticket. No falla. Sí, lo que pasa es que te ofrecen las transferencias, te ofrecen varios medios y entre ellos las transferencias y está. Bueno, pero el postnet te agrega una capa de seguridad. ¿Entendés? Como comerciante, ¿eh? Vos le das el QR del postnet y hasta que no sale el papelito no se va. Punto. Pasa mucho en los bufés de los colegios, porque los bufés se te llena de pibes, ¿viste? Todos juntos. Le ha pasado al bufé del instituto donde trabajo, que te pasa eso, ¿viste? Ya te transferí, mirá, y se van, claro. Después cuando se pone a controlar, ¿viste? Resulta que la habían estafado, ¿viste? Vamos a poner nacionalidades. El argentino promedio, ¿no? Mirá, te muestro que te pagué por transferencia. Sí, dale, andá, no pasa nada. Es como, che, ¿no te vas a fijar si te llegó lo que yo te... Ahora, vos vas a un supermercado chino y el chino no te deja irte hasta que no lo ve en su celular. Eso está bueno, flaco, no. Esperá que me llegue, porque de acá no te vas si no se me acreditó. En cambio, acá en los locales de la zona de personas de acá, de nacionalidad argentina, es como, sí, andá, no pasa nada. Somos muy confiados los argentinos. El chino no, el chino es más, esperá que me acredite, porque si no de acá no te vas. El chino de mi barrio tiene una función. Ah, pa. La caja habla en voz alta y dice, has recibido una transferencia de 2.973 pesos. Bien. Pero suena fuerte, ¿eh? Se escucha Aprendamos, pero aprendamos, Raymond, aprendamos que tiene que ser así. ¿Entendés? Puede haber un problema en la red, después están funcionando mal el Wi-Fi, lo que vos quieras, sí, bueno, puede llegar a suceder, son los menos esos casos. Claro. Pero dale, comerciante, si nos estás escuchando, espera que se te acredite. No, acá te muestro, chao, me voy. No tengas tanto apuro por evadir impuestos, sino no más te dejes vale... apretar, porque te caen 5 o 6, claro, todos presionándote, entonces vos para atender rápido, y ahí es donde también está la estafa. Sí, totalmente. Muy a propósito. Bueno, acá después de un problema que hubo, que más que nada lo tuvo la cuenta de provincia, la DNI, es que hoy te anotan el número de transacción. O sea, el código que a vos te valía la transacción, porque pasó 2 días donde la gente pagó con cuenta en un montón de lugares, salía ok, la gente, como decís vos, por no fijarse, listo, mirá, me sale ok, perfecto, listo, chau. Esa plata nunca le llegó a la gente. Y al otro tampoco se lo debitaron. Pero nadie fue a decir, che, no me la debitaron. Fíjate que están dando mal la cuenta de DNI. Y pasó durante 2 días, te digo que más de un local habrá perdido, pero
200.000 por día tranquilamente de cuenta de Che, DNI. Miguel, por eso te hacen firmar ahora el ticket, te anotan todo No, pero ahora es directamente, decime el número de validación. de transacción. Porque con ese número vos sí podés reclamar, pero en el anterior, como vos no anotabas nada ahí, ¿qué transacción era? Y no sé. ¿Qué código es? Sí, te dicen qué código es. Claro, Si a vos no- te piden sí o sí el código. ¿Puede darme Sí. dinero? Si no utilizan clave DNI, que la Era así. clave DNI no se autoriza a menos que no tenga el código válido. No, pero bueno, hablando del QR, te meten ofertas con el QR y la gente va a usar el QR, y el QR no anda, entonces pagan con el QR. El No, QR por eso está te digo, fallando. ahora los descuentos funcionan de forma dual, con clave o con QR. Sí, pero siempre había ciertos descuentos con QR, ciertos descuentos con clave. Yo todavía estoy esperando que me lo descuente de la cuenta de DNI. Disculpame. Tarda. Miércoles y jueves descuento del 30. 10 días que estoy esperando que se acredite. Sí, te la devuelven cuando quieren. Sí, eso es verdad. No respetan nada en eso. Te dice la promoción, 48 horas. ¿Y a partir de cuándo empiezan a contar? No sé, después te digo. ¿A partir de cuándo? Raymond, ¿qué sigue? La que sigue es la que es similar a esta. Justamente ya hablamos, de hecho, de la estafa de transferencia, que los estafadores pueden engañar a las personas para que realicen transferencias bancarias o envíen dineros a cuentas controladas por los estafadores bajo cualquier pretexto falso. La más típica de esas es: che, te transferí por error, ¿me la devolvés? Te habla alguien que no junás y decís: vos sabés que me equivoqué, te mandé 20 lucas. Acá hay un poquito de ingeniería social, ¿o no, Raymond, también en Bastante, esta? Sí. bastante. Acá también tiene que laburar con el cerebro del otro, hacer que confíe, hacer que crea, hacer que se crea tu verso, si te quiere engañar o no, transferencia. Pero sí, es lo que mencionábamos recién. ¿Podemos pasar a lo que son medidas de seguridad? ¿Qué te parece? Bien. Yo las tengo anotadas, estuvimos hablando un montón de lo... Sí, Raymond. Te vas, aléjate. A medidas de seguridad, muchachos, mencionamos un montón en el transcurso del programa, está el MFA, o factor de doble autentificación, le decimos acá. Ahí asumís ya que vas a ser hackeado o que te van a vulnerar, ¿viste? Ya Pero te sientas o no te sientas que te van a hackear, te sientas o no, tenés que tener el factor de doble autentificación, porque está bien, puede que seas un juez de la nación que tenga archivos muy importantes, o podés tener las fotos de tu abuelito en la computadora, siempre es bueno, o en la nube, siempre es bueno tener el factor de doble autentificación. Raymond, vos que estás actualmente trabajando, Miguel también, con usuarios, ¿el factor del MFA full o no? Sí, con los usuarios de empresa. Siempre, sí. Siempre. Sí. Eso es. Sí, pero a veces yo tengo que, o sea, me solicitan un cambio en algún workspace, por ejemplo. Ya tenemos que crear un mail nuevo porque entró a laburar alguien. Bueno, tengo que ponerme en contacto con el dueño de la empresa para que me toque el 89, ponele, en su teléfono. Claro. Para yo poder entrar, pero primero, aguantá que me tengo que poner en contacto con fulanito. Mira, decime cuando tengas tiempo que te voy a crear el usuario nuevo. Dale, lo hacemos ahora. Bueno, ahí te lo mando. Pum, 71. Listo. Sí, ya entré. Gracias. Bueno, expliquemos cómo funciona el MFA. tenemos aplicaciones para eso. El autenticador de Google sirve para hacer el doble factor, que es bastante seguro. ¿Cómo funciona, Pablín? Explícalo, porfa. Esa es una app que bajás, que está desde el store, lo instalás, lo configurás y te sirve para cualquier sitio. Yo la uso. Tanto para entrar a Facebook, para cualquier lugar donde entres, vos te pide validarlo en tu propio teléfono. O sea, vos pones tu contraseña, te vas a loguear y te pide autenticar desde el propio teléfono. Funciona con Steam, con Binance, con Facebook, funciona con Google, por supuesto. Bueno, tengo algunas billeteras que también funcionan con sí o sí, tengo que poner el código del Authenticator para poder entrar todos los días. Rey, tiene que ser, hay que comentarle a la gente que es una práctica obligatoria en todas las personas que tengan un smartphone, instalar la aplicación y hacer doble factor. Tiene que ser obligatorio si vos querés proteger de alguna manera tus cuentas. Y digámosle a la gente, Pablo, que es muy simple, porque decimos el MFA, el doble factor, no es nada de otro mundo, es intuitivo. Aparte, Google te diseña las herramientas como para que hagas siguiente, aceptar. Totalmente. Para un segundito, Javi. Sí. MFA y 2FA son dos cosas diferentes. Multifactor incluye el número de teléfono,
Pero el funcionamiento es igual, es el mismo. Sí, es lo mismo. Mecanismo Doble factor sería tener la contraseña y tener el número de teléfono para que te llegue un SMS. Eso serían 2. Sí. Después, multifactor ya incluye el authenticator, recibís un mail Un mail de backup, sí, totalmente. Sí. O en el caso de la cuenta de Google, un numerito que te aparece en tu teléfono. ¿Sos vos el que está queriendo iniciar sesión? Sí. Bueno, si sos vos, presiona el 71 acá. A ese teléfono asociado a la cuenta. Si cambias el teléfono, lo puedes agregar igual a la cuenta, entonces se actualiza. No, está bastante práctico ahora como lo hicieron. Antes era un poquito más. Configurarlo era un poquito más engorroso, pero ahora es bastante fácil. El authenticator con un QR, ¿eh? Sí, pero yo cambié, por ejemplo, el celular y actualicé la aplicación, me pidió un par de pasos y ya se adoptó al nuevo teléfono sin mayores problemas. Sí. Por eso, es intuitivo y obligatorio, gente. Hoy, 2024, obligatorio el MFA o el 2FA. Es obligatorio. Contraseñas. Hoy hablamos un poquito de. No vale ponerle PP123 a la contraseña. Dale, no le pongas PP1234. te van a hackear. Contraseñas. Nombre de mascota. No, tampoco. Vamos a colgar el videito ahí en las notas del episodio para que vean lo fácil que es que te saquen la contraseña. Yo hoy utilizo contraseñas alfanuméricas para tratar de acordármelas. Está bueno que la gente utilice contraseñas alfanuméricas y con símbolos también. Un más, agregarle. Claro, dicen, hay estudios de ciberseguridad que dicen que las contraseñas que tienen símbolos, te estoy hablando del arroba, del más, del menos, de un punto, un guión bajo, son más complicadas de romper que las contraseñas. Las alfanuméricas ya son complicadas, pero si vos les agregás símbolos, son más complejas. Y que no tengan patrones. 1, 2, 3. De hecho, PP.321 es mucho, pero mucho más segura que PP321 a secas. Claro, y ya por fuerza bruta por fuerza bruta ya cuesta más vulnerarla. Bueno, y hablando de esto de las contraseñas, lo que mencionábamos hoy del encriptado. El cifrado es simple. Vos lo que hace la máquina es retorcer los datos con utilizando una clave de encriptación. Vamos a suponer que esa clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo que hace es retorcer los datos, o sea, toma los mismos datos pero los pone así. Yo te hago la seña acá. Y está retorciendo sus dedos. Y te dice dónde está cada bit de información, ¿no? Entonces este bit está en el 4, en el 5, o sea, en el número en la parte de la clave, en la AF1744, qué sé yo. Y si no tenés esa clave en ese mismo orden, no puedes ordenar los datos. Eso es básicamente muy básico, encriptar. Es como jugar esos jueguitos donde una letra está cambiada por la otra y en todos los casos... Ese ejemplo me gustó más. Donde dice A es una F. Ahí va. Entonces, no sé si en mi casa se usaba mucho la Joker, la crucigrama y eso. Vos encriptabas, o sea, era una frase encriptada. Vos tenías una frase que todavía no tenía sentido, pero tenías que averiguar qué significaba esa K, si esa K era una A o una F o una Z, y cambiar después todas las K por Zs. Entonces, básicamente es eso lo que hace. Es una capa más de seguridad. Un scramble de datos. Que difícil, no imposible, pero difícil de violar. Tenemos BitLocker en Windows, ¿verdad? Sí. No conozco, yo uso solamente BitLocker. En megas se cifran los archivos. De hecho, esa es la forma más fácil de ver lo que dice encriptando y empieza todo el proceso en mega y lo ves ahí en vivo. Claro, vos podés tener el link del archivo sin la clave de encriptación o con la clave de encriptación incluida. Y son claves, son hashes largos esas. Sí, y perdés la key y fuiste. Chau, tenés que formatear directamente. No, perdiste los datos ahí. Perdés todo. Las computadoras cuánticas están haciendo pruebas. Esto lo mencionamos en el programa de computación cuántica con Karen Black. Las computadoras cuánticas son capaces, en algunas pruebas que se hicieron, de resolver el encriptado súper rápido, súper rápido. Así que ojo, porque se viene un método de craqueo de BitLocker de la mano de las computadoras cuánticas. Y últimas 2 recomendaciones de seguridad, o sea, aparte del multifactor, la contraseña segura. Bueno, esto no sé si tiene más que ver con un robo físico que con un hackeo, pero es una recomendación que tengo yo, es pónganle un pin al celular, a la SIM del celular. Hoy en día en los celulares más modernos uno puede ponerle un pin a la tarjeta SIM. Entonces cuando te roban el celular,
Yo sé que no tiene mucho que ver con ciberseguridad, pero tiene que ver con robo. No, Sí, tiene que sí, ver, tiene tiene que todo que ver. Tiene que tiene ver, todo ok, que ver, ok, sí. bien, gracias. Pónganle un pin. En las opciones de seguridad, en las configuraciones de seguridad, hoy vos podés agregarle una contraseña a tu SIM, a la tarjetita que te brinda la compañía. Y la verdad que es un muy buen método para que no te roben información, ya que estamos hablando de robo de información. Ese es uno de mis consejos. Yo me imagino, muchachos, que ustedes tienen todos con los pines. En mi caso, sí. Bien, bien. Mira, los otros dos dicen que no dicen nada porque los agarré, ¿no? En pelota. No queremos yo, interrumpir. Yo la verdad que ni cerca. Ni cerca. Ni cerca. No. Ni cerca. ¿No tenés miedo que te roben el celular? ¿Estás con una seguridad, Miguel? ¿Quién va a querer mi celular? Dice Miguel. Lo último que van a querer hacer es algo de eso. Si me roban el celular, lo van a querer vender a los 5 minutos. ¿Qué es lo que van a hacer? Olvidate. Javi, la página de Avast Antivirus, Sí. te cuento, la página de Avast de Antivirus tiene un generador de claves. De hecho, creo que es el primer resultado que te va a salir si buscas generador de claves en Google. Lo probé. Tiene un generador de claves que vos ahí le tildás si querés, con letras solas, con letras y numeritos, con letras, numeritos y símbolos. De cuántos caracteres la querés, de 13, Eso- de 20. Kaspersky también. Contraseñas seguras. contraseñas Siempre es seguras. bueno letras, números y carácter alfanumérico. Un Símbolo. Carácter alfanumérico. Símbolo. Un más. Yo le agrego un más a las cosas. El mismo Chrome lo trae también. El mismo Sí, el mismo Chrome. Cada vez que vos vas a crearte una cuenta, le das clic derecho, sugerir clave y te tira un alfanumérico. Ah, sí, es verdad. Ah, sí, hay muchas que generan, sí. Yo tengo una aplicación para el celu que hoy lo hablábamos, vale la pena mencionarlo, que me guarda las contraseñas. Mis colegas acá me retaron un poquito y me dijeron, no, estás loco, eso es una bomba de tiempo. Sí, si logran romper todas las seguridades que tengo en el celu, van a acceder a mi vida completa. Claro, ya ahí no hay miedo a nada. Che, voy a hablar de una práctica arcaica. Las Ajá. contraseñas del home banking, las más complicadas, las más que las tengo en un papel aparte. No las anoto en el celular. Yo también las tengo en un papel aparte. Las tengo en la cabeza y Sí, cuando me yo- olvido las tengo en un papel anotado aparte, a puño y letra escrita aparte. Perdón, pero bueno, Sí. no confío ni siquiera en las Tenés en aplicaciones. consideración que hoy la mayoría de los bancos, para hacer una transacción, te van a pedir un segundo factor. Ya es medio una obligación del banco. Sí, Y el biométrico. Y el biométrico te piden. Yo los tenía en un blog de notas, Pablo, lo que decís vos, hasta que me di cuenta de que el OneDrive me estaba blog- sincronizando. No, El OneDrive me lo estaba sincronizando. no, estás en Y el lo horno. tenía con un enlace público. ¿viste? Ahora, te tiro una buena. Poné, en un blog de notas puedes poner un indicio de contraseña que vos recuerdes. Claro, sí. Bien. No, pero uso Poné algo que te recuerde la contraseña que le pusiste. Entonces ahí sí. complejas y alfanuméricas con símbolos y todo, así que nada me lo va a recordar, no hay nada que me lo recuerde. O sea, pero lo que estuve mal es en dejarlo en un blog de notas, en una carpeta que además estaba sincronizada con la nube. Mal. Se estaba entregando solo. ¿Sabes qué nos pasa, Pero Pablo? ¿se agarraba en esa cuenta de Outlook? Soné. ¿Sabes qué nos pasa, Pablo? A mí y a Rimo estamos pisando la nonomática y estamos haciendo esas cosas que... última. Me falta Verificar. decirlo nada más seguro que el papel y el lápiz. ¿viste? Mi abuelo diría eso. Pero no pierdas el papelito. Escuchame, si trabajás en sistema, sabés que nada es seguro. Totalmente. Ni siquiera eso. Mi abuelo diría, todo tiene que estar anotado en una hoja y también, ¿sabes qué otra cosa que diría? Antes todo esto era campo, diría mi abuelo. Monte, diría. Esas dos cosas diría mi abuelo. Y la última medida de seguridad, verifiquen las aplicaciones, lo enlazamos con lo de celulares que mencionan ustedes, verifiquen todas las aplicaciones, si es de la Google Play Store, no. Pero si estás descargándote de un mirror directo, o sea, me refiero a una página directa, chequea con virus total, hay aplicaciones para verificar otras aplicaciones. Fíjate, no digo que no descargues algo craqueado, pero bueno, verifica ese crack, qué permisos tiene. Tira una búsqueda en Google común y poné Sí. poné la aplicación y decís información de la aplicación o Sí. críticas, opiniones. Y te va a decir todos los que cayeron ya. Sí, Te va a tirar todos los Sí, resultados de los que cayeron. yo te diría que en los celulares no uses Nada, sí, tiene razón. ninguna aplicación Sí. fuera de. Si usas Android, que salga de la Play Store. iba a decir que la computadora es el medio más vulnerable, pero me animo a decir que el celular hoy es el medio que más quieren vulnerar el dispositivo. Los ataques se trasladan, Javi. Sí, también. Sí, es verdad. Sí, Porque es verdad. es donde cierto. donde esté más la gente es donde va, o sea, Bajé una para hacer bench que sí, no estaba en la Play. Antutu era, ¿puede ser? Sí, No me Antutu. acuerdo Está buena. Antutu. No, pero Esa no está en la Play, la Claro. bajás aparte, es segura, pero tenés algunas aplicaciones que podés bajar
que no te van a... Pero bueno, tiene razón Miguel, si no querés correr riesgo, no descargue. Yo no quiero usarlo como recomendación esto, pero bueno, lo tiro así, en algún momento nombraré directamente en las recomendaciones el nombre, pero hay muchas aplicaciones, si no sabes cómo llegar desde tu propio celular, desde las mismas configuraciones de tu celular, bajate aplicaciones, no recuerdo el nombre ahora, pero voy a poner alguna en la descripción, que te digan qué permisos se toman las aplicaciones que vos tenés instaladas. ¿Por qué te digo esto? Porque vos te descargaste, hagamos de cuenta, Antutu, y vos empezás a verificar los permisos que esa aplicación le pide a tu celular y vos decís, ¿por qué Antutu quiere acceder a mi micrófono? Quiere acceder a su tarjeta de crédito, a su lista de usuarios, a su... ¿Por qué? Porque una vez me bajé Snapchat, porque mi sobrina usaba mi celular y ella quería usar Snapchat, y para descargar no sé qué, y Snapchat quería acceder a mis screenshots. Y yo digo, no, pará, no te corresponde para nada acceder a la carpeta de screenshot. O sea, ¿qué es lo que querés ver de las carpetas? Entonces, ojo, verifiquen a qué información quieren acceder esas apps, por más que sean legales. Es largo, o sea, da para hacer 2 o 3 podcasts, te digo el tema. Ahora lo resumimos, pero lo podemos seguir. es largo, y seguridad informática es... Yo creo que tenés un montón para hablar del tema de lo de WhatsApp, de todo lo que está pasando últimamente, tenés un montón. Y a lo que vos nombrabas recién, el tema de los permisos, ponele, yo tengo un Xiaomi que tiene la aplicación esta, el MIUI. MIUI, Sí, MIUI. el MIUI. Y tenés justamente una verificación de permisos cada 7 días, creo que es. Está bien, Cada está 7 perfecto. días, si hay una aplicación que vos no usás, le quita todos los permisos. Motorola también lo hace, ¿eh? Motorola lo dice, hace. tantas aplicaciones, Sí. se le ha sacado el permiso por Lo hace más espaciado en el tiempo, pero lo hace. Y la versión free de Avast para Android también lo hace. Vos le tenés que permitir que lo haga, pero lo hace. Si le saca los permisos. Está bueno Ahí eso. tenés otro, ve, odio la Avast. Lo voy a dejar grabado acá, lo odio. Pero va a quedar como para Lo usé durante un tema tiempo. antivirus, podemos tocar. Lo usé durante un tiempo hasta que lo empecé a odiar. Lo odio, lo detesto. Con el McAfee. Con el McAfee los dos. Ahí va. Espero que les haya servido un poquito estas recomendaciones de seguridad. Es lo que podemos dar desde nuestras experiencias como técnicos y como usuario. Fíjense, a ustedes que nos están escuchando desde afuera, nosotros también caímos en un montón de estas brechas de seguridad. Así que se lo dijimos a un colega en el episodio pasado cuando nos contó que hizo clic en un enlace. La verdad que se complejizan cada vez más las estafas, incluso, o sea, más que nada las de phishing, evolucionan, o sea, para que hasta el más vivo caiga, por así decirlo. Raymond, Sí. ¿recomendaciones? Yo les voy a recomendar el canal de Quantum Carla en Instagram. Carla Germán Avigliano es una doctora en física chilena. Es un canal de física, ¿sí? Bueno, además se dedica a desmentir cosas como la sanación cuántica y cosas así. Sanación cuántica. Claro, viste que le ponen los nombres Mortal. de cosas que son científicas a cosas que no lo son. O sea, vi un artículo muy, muy copado de ella. Hay un video también donde ella desmiente que la sanación cuántica sea una cosa real de la física y que puede ser un fraude muy peligroso. Después te paso un enlace para que lo compartas. Sí. El canal es muy simple en Instagram. Es Quantum Carla. Quantum Carla. Bien, buena recomendación. Muchachos, ¿ustedes alguna recomendación? Bueno, yo tengo 2. Recién lo habíamos hablado con Miguel. El canal de Savitar es uno, que es un muchacho que se dedica a la ciberseguridad, que sabe de herramientas. El canal está bastante... Él lo apunta, o sea, no hace falta tener experiencia. Vos te sentás a verlo y con solo saber un poco de informática entendés lo que te transmite. No sé si después le vas a poner el link, Javi, vos. Sí, me tienen que pasar todos los enlaces. Te lo recomiendo para cualquier tipo de usuario, está muy bueno. Y después, más allá de las recomendaciones de sitios o lugares, lo que sí es una recomendación personal, yo trabajo mucho en el área de educación y en las carreras de sistemas. Es una recomendación ya casi obligatoria que todo estudiante que comience una carrera de sistemas o afín a la informática haga un curso de seguridad informática. Bien. Está en pañales la seguridad informática. Sí. Está en pañales. Está muy atrasado. Va a ser el futuro. Yo no tengo dudas que va a ser el futuro. Mucha búsqueda laboral, ¿no, Pablo? Sí. Mucha búsqueda Sí, laboral. porque está en pañales, no hay formación. Hay Especialistas. cursitos, hay que empezar por un curso. Las carreras todavía no hay carrera de seguridad informática acá en el país. En Argentina no hay carrera.
que uno puede decir, quiero hacer una licenciatura en seguridad. Quizás ya estén apareciendo, pero están muy en pañales, estamos muy atrasados con eso. Los mejores cursos y las mejores herramientas las tenemos de afuera, ¿no? Cursos que sean en otros lados. Mi cuñado, por ejemplo, está haciendo uno en Canadá de seguridad informática. Pero no, estamos muy atrasados y es el futuro. El futuro va a generar muchos puestos de trabajo y yo lo pondría obligatoriamente para hasta el que te estudia una tecnicatura en informática, le pondría seguridad informática obligatoriamente. Cisco Cybersecurity es una excelente. Nada más, eso solo. Bien. Sí, yo quería agregar a lo que dijiste vos que no quiero decir los empleos del mañana, pero los empleos que están en auge son programación y ciberseguridad. Veo que en LinkedIn se busca Y mucho. QA testing también. Y QA testing, totalmente, sí, están a full con eso. Así que bueno, buena recomendación la de Pablo también. Miguel. Vamos a dejar el foro de SeguInfo que pasa información sobre seguridad, salen los Zero Day. Hay mucha información sobre vulnerabilidades a la fecha. También hay información sobre ataques. Vamos a dejarlo ahí. Se pueden suscribir, incluso tiene un boletín a través de Telegram. Bastante interesante muchas veces si quieren estar al día con fallas en algún sistema o alguna vulnerabilidad que se ha reportado. Pero lo que dice sobre la carrera de seguridad es muy importante. Yo hace como 4 o 5 años atrás lo había dicho. Es lo que hay que estudiar, es lo que hay que apuntar porque tiene muchas salidas y en ese momento tenía salida, tiene más salida ahora y pasa mucho igual que la mayoría de las empresas no le dan importancia. No le dan importancia hasta que pasa algo como lo del ransom que hablábamos anteriormente o les pasa algo grave y ahí empiezan a darle importancia, pero si no, no hacen absolutamente nada con eso y esa parte me parece bastante mala. O sea, tendrían que estar todos con, por lo menos, no sé, un mínimo de idea que también hacia sus empleados y todo los informen un poco sobre lo que hablábamos. El tema del phishing, es muy fácil que caigan en el phishing, es muy sencillo. Y si lo informan un poco a la gente, no es para nada malo para las empresas. Bien. Está bueno y en conexión con lo que dice Miguel, yo le quiero decir a la gente que nos escucha que con Raymond justamente lo que hacemos a través de este programa es transmitir eso poquito que nosotros sabemos, porque, insisto, no somos expertos, para que, lo voy a decir así en criollo, para que el que está escuchando esto se avive un poco también. Cuando hicimos se nos ocurrió hacer el programa de ciberestafas, y que también fue un poquito el empuje de Miguel, de decir, che, tienen que hacer algo así, fue esto de decir, esto está en auge, es re peligroso, tenemos que hacer algo desde nuestro lado, aunque sea un poquitito, y comunicar cómo poder defendernos, ¿no? Explicarle a la gente primero que nada qué es esto y después cómo defendernos. Así que ojalá haya servido de algo. Voy rapidito con mis recomendaciones, son 2 páginas. TheHashed.com y Have I Been Pwned. ¿Qué significaría Have I Been Pwned? He sido... ¿Qué es pwned? ¿Estafado? Vulnerado. Bueno, TheHashed.com, Have I Been Pwned. Son 2 páginas en las que vos podés pegar tu dirección de mail y te van a decir si tus mails fueron vulnerados. La última vez que yo lo hice no me dio, suele explicarte punto por punto abajo qué tipo de vulnerabilidad tiene cómo ha sido vulnerado tu mail, por dónde ha sido vulnerado también. A mí no me lo supo explicar, decía que no había suficiente data available. Pero bueno, después yo le voy a dejar esto en las notas del episodio, voy a dejar los 2 enlaces y bueno, vayan y peguen sus mails ahí y cuando les aparezca en rojo, tiemblen porque han sido vulnerados. Y aparte, esos datos tuyos personales fueron metidos en el mercado negro. Exactamente. Son desfiltrados. Son desfiltrados. Pará, me hiciste acordar, Pablo, bien, uno de los mails decía que había sido vulnerado y que la información de ese mail estaba en la dark web. Un mail viejo. Ese sí me había dado la explicación. Tenemos, antes de los comentarios, tenemos preguntas para la gente. Una pregunta, no preguntas. Raymond, ¿la puedes leer? ¿Fuiste víctima de algún ciberataque? Phishing, hacking, etcétera. Víctima. Contanos y te leemos, por supuesto, en el próximo episodio de Unos y Ceros Podcast. Así es. Si fuiste víctima de alguna de las cosas que mencionamos hoy, contanos y nos vamos a leer. Y te vamos a leer. Y bueno, leo rapidito, tenemos poquitos comentarios. Como siempre, hoy lo mencioné, Mati Fernández, gracias por estar siempre ahí. Dice, con respecto al programa de Nonomática, mucha gente que la pasó bien, dice, genial el programa, muchachos. Es cierto que a veces la necesidad hace que uno se adapte. Hoy en día es increíble cómo mi mamá maneja Mercado Libre y el WhatsApp para mandarme GIF, que era lo que decía Raymond también, ¿no?
Gracias y por más programas. Edgar Borges, también genio. Gracias, Edgar. La verdad que estás siempre ahí con nosotros. Dice, buen episodio. A mis 40 y tantos tengo varias de esas historias con personas mayores de edad. Sin ir más lejos, mi madre misma me ha preguntado cómo se enciende su teléfono luego de apagarse por falta de carga. O mi vecino que reniega de sus controles remotos. Ja, ja, ja. No conocía la palabra nonomático. No, bueno, pero la inventamos nosotros, no es que... Dice, acá hay un tal Raymond que dice, cuando me tocó configurar por primera vez una incubadora de embriones en una clínica de fertilización in vitro, ni yo ni ningún informático que yo conozca habíamos hecho algo así nunca. Y tenía que lograr que la máquina mande un mail si había variaciones importantes en la temperatura del equipo. Nonomática avanzada. Bueno, pero es re complejo lo que planteaste. Estuvo lindo la cuestión. Tuve que leer un manual de 191 páginas en inglés. No, te la regalo. Salieron muchos reyes de esa clínica. Había que hacer pruebas. Bueno, gente, llegamos al final del episodio. De nuevo quiero agradecer si vos estás escuchando esto y llegaste hasta acá, te bancás todo esto. La verdad te queremos agradecer un montón con Raymond y los muchachos, porque para nosotros es re valioso. No me gusta hacer esto, pero lo voy a hacer por primera vez en 13 episodios. Si llegaste hasta acá, te bancaste todo esto, y si siempre llegás hasta el final de nuestros programas, ponenos un like ahí en YouTube, o un corazoncito en Pocket Cast, o ponenos seguir en Spotify, porque parece que no, pero nos ayuda un montón, más allá de las escuchas y las estadísticas. Si ustedes le ponen like en alguna de las plataformas, cual sea la que escuchen o vean el podcast, el algoritmo dice, hay más gente interesada en esto, vamos a ponerlo un poquito más arriba. Así que porfa, no es que esté rogando un like, no, pero por favor, si ustedes pueden ponerle like, sería un golazo para nosotros. Yo sí se los estoy rogando. Así que bueno, les agradezco un montón. Sí, te diría que habría que hacer un programa especial por el tema de las estafas de WhatsApp, dedicarlas exclusivamente a eso. ¿Lo anotamos, Raymond? Continuamente. Sí, nos vamos a poner en contra de la comunidad privada de su libertad. Porque es la típica. Sí. Las estafas con los alquileres. El año pasado estuve buscando alquileres y era una cosa la verdad, estaba muy bien planificada la cuestión. Eso te puedo hacer una parte acá y contarte. Me mandaban unos audios de una señora mayor, donde no parecía, o sea, vos viste que un audio reenviado tiene la apariencia de un audio reenviado en WhatsApp. Y esto parecía que estaba grabado en el momento. No sé, hasta el día de hoy yo no lo sé hacer. Y decía, no, porque yo vivo en la Loma, en Villa Gesell, creo. Y esta casa la tengo en Devoto y por eso, antes de que me hagan viajar a Buenos Aires para mostrarla, yo pido una seña. Ajá. ¿Y cuándo salí, flaco? Le digo yo. Bueno, a mí me pasó 3 casos hace un mes, hará, con diferentes formas de ingeniería que tomaron los WhatsApp de la gente y hablábamos por teléfono. En una se hicieron pasar por gente propia, en teoría era un técnico de WhatsApp, el otro era un técnico de idea acá de la empresa, y uno era de la sociedad de hoteles. Y se hacían pasar así para, bueno, en estos casos robaban el WhatsApp de la gente, falsificaban información. Tenían todo el paquete completo. Y lo tenían muy bien organizado. Es muy común, igual que... Está muy sofisticado. Si vos estás vendiendo algo en Facebook, publicaste algo para vender en Facebook y te vayan a caer con consultas de ese tipo y te vayan a tratar de alguna manera guiarte hasta poder robarte información. Che, Miguel, y no hablaste del antro de Marketplace, ¿no? Te publicaste algo ahí y te cayó nada. En el episodio que propone Miguel lo podemos hablar. Sí. En Market, olvídate, ahí es. Para mí es un placer, muchachos, siempre participar. Te cubro, Javi, mientras que terminás de sacar el tiempo. Nada, es un placer participar, estar presente. La verdad que cada vez que me convocan, me pongo alegre. Mirá la palabra que te voy a usar, me pongo alegre cada vez que me convocan. Yo pienso que esto va a ir creciendo, sí, va a ir creciendo. La verdad que es muy profesional lo que hacen, me gusta mucho. Para mí es un privilegio participar. Así que todo el apoyo que pueda brindar, todo lo que pueda dar, para mí es un honor. Con Raymond los consideramos, sepan ustedes dos, que los consideramos parte del staff, ya sépanlo. Yo sé que están con poco tiempo, pero los consideramos parte del staff.
A veces cuesta porque no somos especialistas por ahí. Yo no soy especialista en seguridad. Sí te sabemos por la experiencia quizás de años, pero... Y vos decís, ¿qué voy a decir? Por ahí me está escuchando alguien que sabe mucho más del otro lado. Bueno, partamos de la base que siempre hay alguien que sabe más que vos y siempre hay gente que sabe menos, que por ahí se puede aprender algo y así mismo uno aprende de otro. Así que Sí. siempre en un marco de colegas, de compartir ideas, de compartir opiniones Y respeto. y respeto. No ser tóxico, ¿te acordás que dijimos? No ser tóxico. Porque ¿qué está hablando ese que no sabe nada? Yo sé más, ¿viste? Porque están siempre en el comentario, ¿viste? Lo primero que viene. El ingeniero en informática. El ingeniero del curso de 2 años, ¿viste? De carrera de 2 años. Tuvimos de esos. Ya tuvimos de esos comentarios, ¿eh? Sí, tuvimos. La idea de esto también es contar las experiencias de cada uno y poder ayudar a los demás. Tenés un ejemplo en educación. En educación, más en el Bien. área técnica, muchas veces, yo tuve profesores ingenieros, nadie podía discutir que no sabían una banda. Sabían una banda. Los tipos muy formados, muchos años, pero no podían bajarlo al que iniciaba. Claro. Vos arrancabas la carrera y te costaba un montón porque no sabían bajarlo, esa pedagogía que viene con la persona. Y a veces un técnico que quizás da opiniones o te está hablando de un tema que no sabe por ahí en profundidad, no es especialista, pero te puede llegar mucho más lo que te quiere decir que aquel ingeniero que sabe, tiene más conocimiento pero no Claro. puede bajar. Claro. Y Raymond, la verdad, agradecerte también que estuviste hoy en el programa. Siempre es bueno tenerte. ¿Sabes qué lo veo a Raymond? Y no sé, hoy así en el perfil en el que está lo veo al Dibu. Me falta que me ataje un penal. No sé qué se hizo, pero parece ¿al el Dibu el Dibu. arquero o al Dibu el de la caricatura? No, el arquero. Qué malo que sos. Lo veo al Dibu, el arquero. Me faltó hacer la tarea hoy, Javi, con la cuestión del nombre Pero del pará. programa, pero- Quiero decirle a la gente que nos escucha, yo estuve con un montón de quilombos, problemas personales y que yo, y Raymond armó él el sheet, todo lo que hablamos hoy fue gracias a Raymond. Hoy te convertiste en héroe. Ese era otro arquero, boludo. Ah, de verdad. Y perdimos la final, boludo. Sí, encima de eso, claro. No valía. Bueno, gente, nada, Raymond, perdón, te dejo cerrar. Canales de comunicación. Cierto. Nos pueden enviar un correo electrónico a unos.ceros.podcast@gmail.com. Estamos en Discord como Informática y Coso, en YouTube como Unos y Ceros Podcast, en Facebook como Unos y Ceros Podcast, en Instagram como unos.ceros.podcast y en TikTok como Unos y Ceros.podcast. Después, Spotify, iVoox, Castbox, Pocket Cast, Apple Podcast, Amazon Podcast, TuneIn Radio, Podcast.com, Spreaker. Me estoy olvidando de varias. De hecho, no hace falta. Yo te digo, como decimos siempre, si vos conocés una plataforma de podcast y no estamos, avisanos. Sí, pero no podemos decir más eso porque nos bajaron de podcast.com. No está de podcast.com. Nos bajaron de ahí por lo de Por lo de Wanda. Por culpa de Wanda nos bajaron de... Bueno, no estamos más en podcast.com hasta que no aboguemos. Así que bueno, gracias a todos por estar, gracias a los invitados, gracias Javi. Hasta la próxima.